más bello de misericordia. Joaquín no era una buena pieza. Por algo fue llevado cautivo. De hecho, el capítulo 24 describe que él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Es decir, cometió sus faltas. Pero después de 37 años de estar en prisión, entonces este rey no cristiano, pero Dios empezó a ablandar el corazón de los reyes, porque así dice la Biblia, que Dios inclina el corazón de los reyes, empezó a tener misericordia. Hermano, a eso nos ha llamado el Señor, a restaurar, a sacar de la cárcel a aquellos que están condenados, a aquellos que se encuentran perdidos. Entonces la iglesia tiene un llamado a un ministerio de restauración. Y ese es el punto, hermanos, al cual quiero llegar en esta hora. Somos llamados a restaurar. El llamado a este ministerio de restauración. Hermano, vea cómo termina la epístola de Santiago. Y así como termina el segundo libro de Reyes, así termina también con este mismo mensaje la epístola de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ministerio de restauración. Pero hay un versículo también en el Antiguo Testamento, aunque dentro de su contexto está en la segunda venida de Cristo. Pero me llama poderosamente la atención porque podemos también aplicarlo a aquellos que guardan la esperanza en la palabra de Dios y a pesar de, siguen adelante, creyéndole a Dios. Por eso Zacarías, en el capítulo 9, versículo 12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Esto es lo que me gusta. Prisionero de esperanza. Aquellos que creen a pesar de, como Abraham, que creía en esperanza contra esperanza. Dice: oh prisionero de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Quiénes son esos prisioneros de esperanza? Los que le creen a Dios, los que creen a su palabra, los que creen que somos llamados a un ministerio de restauración. Cuando Job estaba en su calamidad, ¿qué fue lo que Jesús pidió que Job hiciera? Que orara por sus amigos que habían cometido un montón de faltas contra él. Y cuando Job oró por ellos, dice la Biblia que Dios le restauró el doble, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Zacarías 9:12? Que Dios ha de restaurar el doble a los prisioneros de esperanza. Dios desea que nosotros actuemos, hermanos, en ese ministerio de restauración, porque hay mayor bendición para el que restaura que el que es restaurado. Y una felicidad será ver a aquella persona restaurada, pero mayormente la felicidad va a ser para aquel que está siendo instrumento de restauración. Hermanos, pero para esto se requiere algunos aspectos importantes. En primer lugar, tener el corazón de restaurador. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lo primero, tiene que tener la persona un corazón restaurador. En otras palabras, espiritual. Tiene que ser espiritual. El que restaura es espiritual. El que no restaura no es espiritual. Por eso llama a los espirituales a restaurar. Porque alguien que no lo es no puede hacerlo. Esto me recuerda el caso que cuenta un escritor de su libro que se llama Sin novedades en el frente. Escribe acerca de la Segunda Guerra Mundial y hay un detalle muy interesante. En medio de la guerra estaba enfrentándose los alemanes contra los británicos. Los alemanes avanzando entran a una de las trincheras donde estaban los británicos y encontró ahí un soldado británico herido. En ese momento preparó su rifle para dispararle, pero cuando lo vio herido, tuvo compasión de él, el alemán. Entonces deja a un lado su rifle
y le da algunos auxilios, aunque sabía que eso ya casi no era imposible poder restaurarle su vida. Se le estaba escapando. Este soldado británico empezó a hacer un poco de esfuerzo, tratar de sacarse algo de la bolsa de su camisa. Y el soldado alemán le ayudó a sacar aquello que estaba ahí, que él quería ver. Y él saca la foto de su esposa y de sus hijos y una carta. Y aquel soldado británico, al ver la compasión que este soldado alemán estaba teniendo, se quedó con la fotografía y la carta en sus manos y muere y se la entrega al soldado alemán. Cuando termina la guerra, este soldado alemán visitó la familia de este soldado y le entregó sus bienes, o la carta y la foto que estaba en manos del familiar que había fallecido. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante una persona herida en el camino? ¿Le vamos a disparar? ¿Vamos a hacer de un árbol? ¿Vamos a hacerlo leña? ¿Vamos a destruirlo? Hermanos, nuestros enemigos no son las personas. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra las potestades, contra Satanás. Su suegra no es su enemiga, su esposa no es su enemigo, no es sus hijos, no son sus padres, no es nadie, hermano, no es un ser humano. Nuestro enemigo es Satanás. Por lo tanto, nuestro deber tiene que ser restaurar, sanar las heridas, aunque tal vez no estoy de acuerdo con algunos pensamientos o actitudes que esa persona tiene, pero ante una persona herida nosotros no podemos pasar de largo, como pasó aquel religioso, aquel levita, aquel sacerdote, y hasta que un samaritano se detiene para vendar las heridas. No podemos dejar a un soldado, a una persona, a un hijo, a una hija, no podemos dejar a un abuelo, no podemos dejar a un gobernante, no podemos dejar a ninguna persona que se muera con las heridas mortales del pecado en su vida. No podemos dejarlo. Somos llamados a restaurar, pero hay algunos, como no pueden restaurar, sus actitudes es la de rechazar, ver de menos, criticar las faltas, no les importa el sufrimiento de la herida, marginan al herido, desprecian y desvalorizan a las personas, le privan el habla, no quieren tener ningún contacto, aún en los supermercados, en el mismo pasillo con el carrito de los productos y ve fulano, da la vuelta. Hermanos, eso se llama cobardía, eso se llama niñería. No podemos actuar así. En la casa, ¿cuántos esposos no se dirigen la palabra? Tienen meses de no hablarse. Vienen a la iglesia y se sientan juntos por apariencia, pero no platican, no duermen en la misma cama. Y si duermen, ponen una almohada en medio o un par de ladrillos, no sé, o una escoba. Es que ella tiene que dar el primer paso. No, todos somos llamados a restaurar. Si usted mira a un padre que está herido, hijo, restáuralo, por favor. Padre, si miras a un hijo que está herido, restáuralo. Esposo, restaure a su esposa. Esposa, restaure a su esposo. Debemos restaurar a nuestro compañero de trabajo, compañero de ministerio. Porque, hermano, el término restauración, lo que ocupa aquí Gálatas capítulo 6, restaurarle, ese verbo significa reparar. Ese verbo se ocupa cuando los discípulos estaban remendando o reparando las redes. La iglesia es una red a lo largo de los siglos, pero esa red ha tenido, por las faltas de cada uno, la red se rompe. Pero ahora somos llamados a restaurar esa parte que se ha desunido. ¿Qué es lo que hace un panal de abejas cuando llega un oso y se roba un pedazo de panal? No se quedan ahí las obreras lamentándose y llorando, no, inmediatamente. Primero atacan al oso y aunque mueran atacando al oso, pero luego empiezan a restaurar el panal. Hermano, esa es nuestra misión como iglesia, restaurar. ¿Restaurar para qué? Para que el enemigo no entre con mucha facilidad.
Eso, a eso